y nos vamos a hablar de un acuerdo largamente esperado, pero no por ello poco polémico, porque finalmente Codelco y SQM firmaron el acuerdo para la explotación en conjunta del litio en el salar de Atacama, en una alianza que va a tener una duración hasta el año 2060 y que se da bajo algunas condiciones que son especiales, pero que no han satisfacido las expectativas de todos. Aquí está Orlando Silva para contarnos más detalles de esta alianza, de las condiciones y de lo que va a permitir finalmente para la extracción de litio. Bienvenido, Orlando. Gracias, Mati. Un acuerdo, como tú lo decías, largamente esperado, que se viene negociando hace mucho tiempo, que se enmarca dentro de la estrategia nacional del litio. Recordemos que se encomendó a Corfo, y Corfo a través de Codelco encomendó esta negociación con el objetivo de que el Estado pueda participar directamente del negocio del litio. El memorándum de entendimiento se había dado el anuncio de que se estaban dando estas conversaciones, de que habían llegado a un punto base para comenzar la negociación, había sido a fines del año pasado, el 27 de diciembre. Han pasado 5 meses, a 5 meses hoy día se selló este acuerdo, ahí ustedes lo están viendo en imágenes. Esto fue comunicado hoy día en la mañana a la Comisión del Mercado Financiero, donde se entregaron todos los detalles del acuerdo y que ya eso nos hace saber un poco cuál es la forma que tiene este acuerdo y que no hay muchos cambios respecto a lo que se conocía en la previa. El acuerdo es más o menos el mismo que se conocía antes. Fue muy celebrado, por supuesto, por el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quien es el que ha liderado estas conversaciones por parte del gobierno, porque de alguna forma indica que el liderazgo que hoy día tiene Codelco en el cobre se va a traspasar ahora a otro mineral, esta vez no metálico, como es el litio, que también es clave en la transición energética, por supuesto, y en el que todo nuestro país básicamente tiene puesta mucha esperanza, porque de alguna forma es lo que podría sostener en gran parte las arcas fiscales en los próximos años, tal como lo ha hecho el cobre en el pasado. Revisemos las declaraciones del presidente del directorio de Codelco hoy día, al momento de darse a conocer que se había sellado de manera concreta el acuerdo entre Codelco y SQM. Así como hemos contribuido a hacer de Chile un líder mundial en la producción de cobre, contribuiremos ahora para que nuestro país sea líder en la producción de litio. Lo haremos como socios de SQM, una empresa chilena que dispone de la escala, la experiencia técnica y humana, los recursos financieros y la red de comercialización. Quedan varios hitos por cumplir antes de que esta alianza se ponga en operaciones. Pero desde ya agradezco y felicito al enorme equipo humano de Codelco, que en tiempo récord y contra muchos pronósticos pesimistas logró dar forma a una asociación inédita para Chile. Ahí lo señalaba el presidente del directorio de Codelco. Hay temas que resolver todavía, pero ¿cómo se conforma este acuerdo? Para que vayamos entendiendo qué es lo que se firmó hoy día. Bueno, básicamente lo que va a ocurrir es que hay dos filiales, una de Codelco, que es Minera Tarar, y una de SQM, que es SQM Salar, que actualmente opera y en el Salar de Atacama. Estas dos empresas se van a fusionar y van a comenzar a operar, o van a seguir de alguna forma la operación que tenía SQM hasta 2030, que es el 31 de diciembre de 2030, que es la fecha hasta donde rigen los actuales contratos que tiene SQM ahí en el Salar de Atacama. Esta nueva empresa la propiedad de esta nueva empresa se va a dividir en dos partes casi iguales, casi 50% y 50%, excepto porque Codelco va a tener una acción más que SQM, eso la va a ser la accionista mayoritaria. Durante estos 5 primeros años va a ser SQM la controladora, básicamente porque durante estos 5 años que quedan hasta 2030 se mantienen los contratos vigentes que tiene Codelco, y en este segundo periodo, que se va a habilitar luego de 2030 y hasta el 2060, va a continuar esta misma empresa fusionada, pero va a pasar el control a Codelco porque se le va a sumar un director más, va a pasar de 6 directores a 7 directores, por lo tanto Codelco va a tener la mayoría y el control administrativo diario de esta empresa. Y Codelco, ¿cuál es el beneficio para Codelco y por lo tanto para el Estado de Chile? Por un lado, ingresar de inmediato al negocio del litio y obtener rentas, obtener ingresos fiscales por el arriendo del Salar de Atacama, por el royalty y por los impuestos corporativos que se obtengan de esta operación. Primero, en un principio, van a ser alrededor del 70%, según lo que dicen en Codelco, y ya en el segundo periodo hasta 2060 van a ser 80% más o menos lo que va a llegar de este negocio al
al Estado, al fisco, básicamente. ¿Cuándo deberá hacer eso? O sea, esto lo que se espera es que se concrete esta nueva empresa el 2025 y el mismo 2025 empiece a operar. Ya, pero faltan en otros temas algunos permisos, porque, por ejemplo, y vamos a conversar con él después, el senador Provence dice, esto es más de lo mismo, todavía esto no es llegar a implementarse, faltan cosas. Faltan, entre otras cosas, consultas indígenas que se aprueben, que están en proceso ya. Y también faltan aprobaciones de carácter de control económico. En el caso de Chile, por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica se tiene que pronunciar y también organismos similares de carácter internacional que tienen que aprobar esta fusión de alguna forma, que tienen que controlar que el mercado no, por ejemplo, no quede demasiado concentrado en ciertas industrias, en este caso era el litio, ese tipo de aprobaciones. Ahora, hay bastante confianza tanto en SQM como en Codelco de que eso se va a lograr, hay bastante confianza. Pero igualmente hay críticas, claro, por supuesto. ¿Cómo se comunica el anuncio más bien? Exactamente, lo que pasa es que hay dos críticas principales, Mati, y es lo que han apuntado algunos parlamentarios, que tiene que ver con la forma en que se negoció esto, porque una de las opciones era licitar qué es lo que iba a ocurrir desde el 2030 en adelante. Esa era una opción, y es la que están pidiendo algunos parlamentarios. Corfo prefirió, y el Estado de Chile prefirió no hacerlo y negociar directamente con Codelco, con SQM, porque dicen que de haber cambiado, por ejemplo, haber hecho una licitación y haber cambiado de empresa, esa transición de una empresa u otra hubiera hecho bajar la producción, este proceso de transición hubiera relentar aún más, claro, y hubiera restado mucho los ingresos fiscales. Ese es el tema. Y ese periodo de transición se estima que hubiera sido entre 4 o 5 años, o sea, 4 o 5 años donde los ingresos fiscales hubieran bajado mucho. Y es por eso que en SQM, o sea, perdón, en Codelco y en Corfo de alguna forma justifican esto. Ahora, esto va a empezar a significar ingresos fiscales y eso es muy importante. Si todo esto sigue viento en popa, ya los ingresos fiscales empezarían a llegar el próximo año y eso es muy importante porque uno de los temas económicos del último tiempo ha sido cómo empezar a obtener mayores ingresos fiscales, holguras fiscales, porque los ingresos hoy día están bastante bajos por los niveles de crecimiento. Por eso se están discutiendo un montón de proyectos de ley en el Congreso para aumentar eso. Y eso fue parte de lo que destacó el ministro Mario Marcel, quien explicó un poquito de qué forma se podría ver este aumento de los ingresos fiscales con este nuevo acuerdo. No le hemos puesto números todavía, eso se va a incorporar en el próximo informe de finanzas públicas. Además, por supuesto, hay que tener en cuenta de que la manera en que se está calculando el balance estructural considera el promedio de varios años del total de los ingresos provenientes del litio. Entonces, algo que se va a incorporar gradualmente dentro del espacio fiscal, no es un salto de una sola vez, pero sí, por supuesto, si hay un aumento en los ingresos, moderadamente, como producto del aumento de la producción de litio y los nuevos términos en los cuales el fisco va a recibir ingresos provenientes de esa industria. Ahí estaba comentando el ministro Marcel en exclusiva para CNN Chile desde Nueva York este anuncio, que lo encontró allá en el Chile Day durante esta mañana, y explicaba un poquito que de concretarse ya del 2025 se empezarían a ver cada vez progresivamente estos ingresos fiscales que vendrían del aumento de la producción. Hoy día SQM tiene 165.000 toneladas de producción de aquí al 2030. Se aumentan a 300.000. Es prácticamente el doble de producción la que va a tener. Y luego del 2031 al 2060, la producción va a ser de entre 280.000 toneladas y 300.000 toneladas de litio equivalente por año. Es decir, va a aumentar harto la producción. Y de ahí van a venir los ingresos fiscales principalmente. Ahora, hablábamos de que hay bastantes críticas. Una es por la forma en que se llevó a cabo esta negociación, sin licitación. Yo les comentaba la justificación que da el gobierno también. Y hay otra crítica bastante importante, que es aquello que nos viene a la cabeza cuando hablamos de las siglas SQM MAC. Claro. Que es lo que ocurrió hace ya casi 10 años, empezó hace casi 10 años, este terremoto político de carácter judicial, de carácter político, el caso SQM que reveló el financiamiento irregular de la política, donde hubo un nombre particularmente
que es el que fue el principal nombre involucrado desde el ámbito de la empresa, que es Julio Ponce Lerú, y que fue un tema obviamente a nivel político cuando se negoció esto, porque SQM para mucha gente y para muchos ahí en el Congreso, SQM es sinónimo de el nombre Julio Ponce y por supuesto era un tema. Más allá de las malas prácticas que esas se superaron, sobre todo por las auditorías externas que hicieron otra empresa, es la propiedad. Es la propiedad y que obviamente los actuales gobernantes, los actuales miembros del gobierno, en su momento fueron los que criticaron más duramente que SQM se involucrara tanto en el mercado del litio. Por ejemplo, en el 2018, cuando se negoció el aumento de producción en el Salar de Atacama, el mismo presidente, que en ese momento era diputado, Gabriel Boric, criticó duramente esa negociación. De hecho, lo que se proponía era crear una empresa para explotar el litio, una empresa estatal. Pero por un tema pragmático, el gobierno se dio cuenta de que esta creación de una nueva empresa nacional del litio tipo Codelco, pero del litio, se iba a demorar años, sino décadas, y por lo tanto que lo más lógico era hacer esta negociación con SQM y fusionar y crear una empresa a partir de eso. Y de ahí vienen las críticas a nivel parlamentario, donde ya se han anunciado que se van a interponer acciones de carácter judicial, también de carácter administrativo y la Contraloría quizás por estos dos temas, estas dos críticas que les hemos ido contando. Son varios parlamentarios que han hecho esta crítica, varios desde el norte, por ejemplo, parlamentarios de la zona de la región de Antofagasta, de la región de Atacama también, que han hecho estas críticas. Escuchemos lo que dijeron algunos de ellos hoy día en el Congreso. A Soquimich le cuesta 0 pesos poder invertir en este proyecto. Solamente Soquimich va a tener utilidades por 30 años, porque tiene el 49,9% de las utilidades que va a generar este proyecto. Son cerca de 13 billones de dólares que como Estado le vamos a entregar a esta empresa. Y así como es inmoral, nosotros creemos inclusive que es hasta ilegal, raya en la ilegalidad. Un proyecto que se hizo a espalda de todos, donde no se hizo un proceso de licitación abierta internacional. Pero algunos quedan conformes con decir que Ponce Lerú no va a ser parte del directorio de esta empresa, pero sí lo pueden ser sus hijos, sus hijas, su hermano, es decir, la familia Pinochet va a estar nuevamente en este negocio. Queremos transparencia y queremos conocer realmente cuál es el acuerdo, cuáles son los beneficios reales para el Estado, para Codelco en esta relación público-privada que hoy va a tener Codelco hasta el año 2060 con SQM. Además, los cuestionamientos que se hicieron con respecto al señor Ponce Lerú y su participación. Si bien hay un artículo que queda contemplado donde de alguna manera restringe la participación, lamentablemente eso genera dudas, controversias y ha estado en la palestra durante todo este tiempo. Levantamos las alertas respecto de este acuerdo entre Soquimich y Codelco, que no conocemos los términos de este acuerdo, no sabemos cómo se gestó este acuerdo, y lo que llama profundamente la atención, que en un gobierno y líderes políticos de este gobierno, liderados por el propio presidente de la República, que cuestionaron toda la vida a Ponce Lerú, hoy día terminan firmando un acuerdo millonario por años indeterminados y que por supuesto le garantiza más que el desarrollo y el crecimiento a la empresa de Codelco, que eso no está claro, sí un enriquecimiento importante a Soquimich. Bueno, varias cosas ahí, porque uno no son años indeterminados. Claro, hay un plazo. Son 3 décadas. Son 3 décadas ya y Codelco no tiene que invertir ni un solo centavo. Claro, ahí decían, claro, esto no le cuesta nada a Soquimich, pero tampoco le cuesta nada al Estado, porque de alguna forma el Estado se aprovecha de todo lo que ya ha avanzado Soquimich en esta materia. Es una simbiosis de alguna forma, una sinergia ahí que hacen una empresa estatal y una empresa privada. Con un criterio práctico que hoy día celebró el ministro de Economía también. Sí, bien inesperado. Total pragmatismo que obviamente desde el gobierno se va a ver con esa visión, desde el otro lado, desde la oposición lo llaman vuelta de tuerca, pero ahí bueno, lo cierto es que es la realidad. Esta cláusula que se hizo no se menciona especialmente o específicamente a nadie, no es que diga Julio Ponce no puede formar parte de la dirección de SQM, sino que se establece una cláusula donde dice que exdirectores de estas empresas que hayan ejercido más de cierta cantidad de tiempo
un cargo de dirección no podrán volver a hacerlo. Eso deja fuera a Julio Ponce, pero y a Vigi también. También a varios otros por parte de Codelco, por ejemplo, también, pero eventualmente podría llegar, claro, la familia de Julio Ponce, sus hijos, que tienen participación en otras empresas relacionadas, pero no directamente en SQM. Eso podría pasar a futuro y ese va a ser un tema, por supuesto. Quien respondió también desde Estados Unidos en exclusiva con CNN Chile, porque nuestro compañero, ustedes ya lo han visto, Sebastián Aguero está allá, fue el vicepresidente ejecutivo de Corfo, quien de alguna forma mandató esta negociación a Codelco y respondió por qué no se tomó la opción de hacer una licitación y permitir el ingreso de otras empresas. Escuchemos lo que señalaron desde Corfo. Nosotros cuando hicimos los cálculos, obviamente la mejor estrategia, técnicamente la estrategia dominante siempre fue hacer una negociación previa, manteniendo obviamente, ¿no es cierto?, la regla del juego, el presidente lo dijo, los contratos se mantienen, pero nosotros hicimos los cálculos, por eso el 2060 era el año, esa era una de las variables de ajuste para que hiciera esto viable para ambos lados. Y efectivamente es lo que estamos encontrando, lo que hoy día mostró que no nos equivocamos y que efectivamente era una buena alternativa. Aumenta la producción inmediatamente, ¿no es cierto?, asociado a esto, y un aumento, se invierte además una señal para invertir a las dos empresas, hoy día también para empezar a mejorar, dada la misma cantidad de flujo que sale, incluso más baja del salar, aumentar la producción de litio. Yo diría que uno de los aspectos principales que esto tiene de manera positiva es que da una respuesta a nivel de país respecto de lo que se va a hacer para aumentar la producción de litio en los próximos años. Una respuesta clara que se le transmite a los mercados internacionales que Chile sigue siendo un país protagónico en la producción de litio. Por lo tanto, es bueno que se vayan destrabando estas discusiones y ojalá se traduzcan en el corto plazo en aumento de la producción, algo que está contemplado en el acuerdo. Esto podría ocurrir tan pronto como el próximo año si es que el acuerdo se materializa como está planteado. Y efectivamente esto genera mayores ingresos fiscales, genera también mayor certeza, ¿verdad?, respecto de las empresas que participan en esta industria. Ahí lo señalan, de alguna forma la justificación básicamente es evitar que con una licitación se produzca este valle de producción, es decir, que se corte un proceso para empezar otro y que dure 4 o 5 años donde la producción baje muy fuerte y por supuesto también los ingresos fiscales van a bajar fuerte, se va a retroceder en algo que ya se ha criticado, que es esto de perder las oportunidades que da el litio. Y del lado de la economía, los economistas, y ustedes lo veían con Germán González, también hay muchos que dicen que quizá hubiera sido bueno ver la opción de la licitación, pero entienden también que ya que esto es una realidad, es un buen acuerdo porque va a permitir rápido aumentar los ingresos fiscales. Para ir finalizando, ya hablamos de las críticas, quedan regulaciones de carácter económico como la Fiscalía Nacional Económica, esta consulta indígena también, eso falta todavía. Para la gente que nos está viendo en la casa, si usted quiere conocer algunos de los detalles de este acuerdo, hay una página web que se habilitó por parte de ambas empresas, Codelco y SQM, que es www.acuerdocodelcosqm.cl. Ahí ellos habilitaron esta página web donde se dan los detalles de este acuerdo para ir informándose un poquito más. No es algo simple, nosotros tratamos de hacer esto que es bien complejo, lo tratamos de hacer lo más simple posible y por supuesto vamos a seguir con el análisis en Agenda Económica y en CNN Prime, donde hay un invitado, entiendo, bien relevante y directamente relacionado con esta negociación, así que vamos a seguir analizando esto y que me imagino va a estar mencionado también mañana en la cuenta pública del presidente. Bueno, sin duda. Así que muchísimas gracias, claro, justo lo tiene para anunciar mañana. Bien, Orlando, muchísimas gracias por toda esta